Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? De a poquito vemos que sigue ingresando gente a la sala, pero para ser respetuosos con su tiempo vamos a dar comienzo. Ante todo me presento, mi nombre es Eugenia Rull, soy parte del equipo de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la tercera charla en el marco del ciclo CEBAR. CEBAR es organizado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, pero en esta tarea no estamos solos, gracias a que distintas instituciones nos acompañan como coorganizadores. Estamos hablando de las siguientes instituciones: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires, Universidad Nacional del Sur, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el Instituto Nacional de Semillas, INASE. Agradecemos muy especialmente a nuestros sponsors porque si no fuera por ellos nada de esto sería posible, y particularmente queremos agradecerles por su apoyo, porque como ustedes saben, a pesar de no haber podido llevar adelante las jornadas de manera presencial en abril, ellos nos siguen apoyando aún en este ciclo de charlas virtuales. Le agradecemos especialmente a Burmalt, Igrain, Rizobacter, Cervecería y Maltería Quilmes, Sumagri, Cooperativa Agraria de Tres Arroyos y Sumit Agro. Además, adhieren a este ciclo Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Bahía Blanca, Municipalidad de Tres Arroyos, Municipalidad de San Cayetano, Municipalidad de Coronel Dorrego y Municipio de Puan. Antes de comenzar, queremos saludar muy especialmente en su día a nuestros queridos ingenieros agrónomos y veterinarios, así que un abrazo muy grande para ellos y, bueno, obviamente en particular a quienes forman parte de la Comisión Técnica de CEBAR y a nuestros queridos ingenieros de la Bolsa de Cereales de Bahía. Ahora sí, y para que la charla pueda desarrollarse sin interferencias, les pedimos por favor que permanezcan con sus micrófonos y cámaras apagados. Mantendremos habilitado el chat a fin de que puedan canalizar por allí sus preguntas e inquietudes, las que serán respondidas por Mario una vez finalizada la exposición. Así que Mario, por favor, al final de la charla no nos digas que se te cayó internet ni nada por el estilo, porque voy a estar ahí para hacerte todas las preguntas de la gente que nos está acompañando y también del equipo. Ahora sí, y como es habitual en el ciclo de charlas CEBAR, invitamos a diferentes representantes de las instituciones coorganizadoras, y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Gabriela Cristiano en representación del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Gabriela, por favor, vamos a habilitarte el micrófono, fíjate que lo tenés silenciado. A ver ahí está, perfecto. Ahí está. Muchas gracias, Eugenia. Buenas tardes a todos. Quiero saludar también muy especialmente en su día a todos los ingenieros agrónomos y veterinarios, ingenieras agrónomas y veterinarias, y darles la bienvenida a esta charla que se enmarca dentro del ciclo de charlas organizado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca y demás entidades que la apoyan, con miras a consolidar esta primera jornada internacional de cebada que tendrá lugar el año próximo, los días 22 y 23 de abril. En este sentido, entonces, queremos resaltar la importancia que tiene el cultivo de la cebada en nuestra región, básicamente porque representa el 60% del total producido a nivel nacional y más del 50% del complejo es exportado y comercializado a través de nuestro puerto local. En este sentido, entonces, quiero darle la bienvenida al ingeniero agrónomo Mario Cattaneo. Bienvenido, Mario, buenas tardes. Y en este sentido, Mario, en esta oportunidad, ¿qué tal? Ahí no te veía, por eso... ahí está. ¿Qué tal, Mario? El ingeniero Mario Cattaneo es asesor y especialista en cebada, y en esta oportunidad, entonces, va a disertar sobre la evolución y el cultivo de la cebada en Argentina, oportunidades y mercados. Así que, Mario, te cedo la palabra cuando quieras. No, espera, Gaby, espera que me toca a mí. Espera un poquito. Pará, pero escúchame, Gabriela, claro, todo el paso de comedia y ella me pisa. Así no se puede, Gabriela. No. Bien. No, voy a renunciar, así no. Bueno, espera un cachito. Vamos. Bueno, Gaby. No, está bien. Yo no tenía a Mario ahí, digo, bueno, que arranque Mario, falta Claro.
¿Para qué tanto ceremonial? Nada, bueno, muchas gracias Gaby por tus palabras. Como vos decías, esta es la tercera charla dentro del ciclo CEBAR, y les recordamos que estas charlas están programadas para los primeros jueves de cada mes. Todos los primeros jueves nos vamos a estar encontrando por este mismo canal, así que vayan agendando para el mes que viene, después les paso un poco más de data. Como decía Gaby, en este jueves nos encuentra con la charla de Mario, Evolución del cultivo de cebada en Argentina, oportunidades y mercados. Y bueno, tratamos de resumir un poquito el currículum de Mario, la verdad que fue una tarea titánica, pero les leo lo más brevemente posible. Recibido en la Universidad Nacional de La Plata, ex gerente de investigación y desarrollo en Maltería Pampa, gerente agronómico en Maltería Pampa, coordinador de pesquisa de cebada en Argentina, Uruguay y Brasil del grupo Avinbev, gerente de desarrollo de cebada para la TAM del grupo SABMiller, y en la actualidad se desarrolla como miembro del Comité Técnico de Cereales de Invierno de INASE y como asesor privado especialista en cereales de invierno. Además, es fundador y socio de la página web cebadacervecera.com. Ahora sí, Mario, hecha la presentación, te escuchamos atentamente y le recordamos a toda la audiencia que por el chat nos vayan canalizando sus preguntas, hacia el final se las podemos leer a Mario. Y por favor también recuerden mantener cámaras y micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Vamos a ver cómo andamos con la tecnología, y si podemos compartir pantalla. Y ahí estamos. Bueno, la idea de la charla es hablar un poco también de por qué estamos hablando de cebada. Entonces, bueno, hablar un poquito de evolución del cultivo en Argentina y cómo llegamos al momento actual de la cebada en Argentina y la inserción de Argentina en el mundo de la cebada. Y bueno, y qué oportunidades se nos presentan, cuáles estamos aprovechando, cuáles podemos aprovechar. Y también vamos a hablar un poquito de cómo están los mercados actualmente y qué podemos esperar a futuro de los mismos. Bueno, ante todo, feliz día para los colegas ingenieros agrónomos, también para los veterinarios. No vamos a hacer diferencias entre verduleros y carniceros, pero bueno, feliz día para todos. Hoy se celebran un nuevo aniversario de la implantación de los estudios agronómicos superiores con la fundación de la Universidad del Instituto de Santa Catalina en Lavallaol. Bueno, acá vamos a hacer un poquito una breve historia de cómo se ha desarrollado el cultivo de cebada en Argentina. Si bien todos decimos que los primeros siembras de cereales comenzaron allá por el 1500 con la fundación de Santi Espíritu, y fue Gaboto el que trajo semillas desde Europa de los distintos cereales, en realidad la expansión de los cultivos de cereales en Argentina comienza en la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza el desarrollo de la Argentina agrícola. Por eso tenemos el primer registro de exportación de 2 toneladas en el año 1875, bajo presidencia de Avellaneda, que es un poco el que le da impulso a la agricultura, sobre todo por sus políticas inmigratorias. En el principio del siglo XX, en el año 9, tenemos el primer dato estadístico de siembra, con 60.000 hectáreas, y luego tenemos unos cuantos años donde la cebada tiene su presencia, más o menos, pero comienza, digamos, una transformación importante en el cultivo de cebada a partir del año 85, digamos, mediados de la década del 80, con el surgimiento democrático en Latinoamérica, y fundamentalmente Argentina se ve beneficiado, o el cultivo se ve beneficiado con la formación del Mercosur, donde Argentina se posiciona muy bien como proveedor de cebada y malta hacia Brasil, que es uno de los principales importadores de cebada y malta. Por eso, a partir del año 90, comienza el surgimiento de nuevas malterías. En la década del 90 realmente hay una gran expansión de la capacidad maltera instalada de Argentina. Ya en el año 2000, viendo esta nueva, digamos, dinámica en el cultivo de cebada, también ingresan traders para la comercialización y la exportación de cebada, que, bueno, hasta ese momento la exportación de cebada la hacían las mismas malterías, pero bueno, ya se incorporan en el negocio traders de cereales, de granos, que incorporan la cebada dentro de su paquete. A partir del año 2007,
comienzan por situaciones internas, sobre todo en la política de intervención al cultivo de trigo, y dificultades en los países de producción, en los países del Mar Negro, bueno, comienza la exportación de cebada forrajera en Argentina. Como ya les dije, nosotros venimos con un área de cebada que ha sido muy variable en el pasado, incluye cebada forrajera, pero tiene un gran incremento a partir del año 2010. Como pueden ver, esto es hectáreas sembradas, pasando del 1,5 millones de hectáreas en el año 2002. Pero cuando vamos a hacer, podemos dividir con el mismo gráfico tres grandes etapas, digamos, en el proceso de desarrollo del cultivo de cebada. Este gráfico muestra los rendimientos en kilos por hectárea, pero podemos decir que hay una primera etapa anterior a los programas de las malterías, que son las malterías realmente los que le dan el desarrollo tecnológico, o el inicio del desarrollo tecnológico del cultivo de cebada. Entonces ahí encontramos donde la cebada es un cultivo de baja tecnología, es como un cultivo secundario, donde los rendimientos no llegan ni a los 2.000 kilos por hectárea. A partir del año 80 tenemos sobre todo la irrupción de las variedades de Quilmes, como Quilmes Pampa, Quilmes Alfa, que son dos variedades que marcaron realmente una etapa en el cultivo de cebada muy importante, pero además comienza el desarrollo tecnológico de las malterías, o sea, el apoyo de los técnicos de las malterías para el desarrollo del cultivo. El cambio de variedades y el aporte tecnológico desde las malterías llevó a los rendimientos entre 2.000 y 3.000 kilos. El gran cambio se da a partir, digamos, 2010 o principios de 2000, donde se incorporan nuevas variedades introducidas como B1215 o Scarlett, que le dan un salto, digamos, de producción, ya por rendimiento específico de las variedades, pero también hay mayor aporte de tecnología, ya no solamente de las malterías, sino de otros grupos técnicos como CREA o APRESID, y tecnología generada desde el INTA, y también de las universidades. Y también esto está apoyado también por un cambio de zona, porque a partir del 2006, debido a la intervención en el mercado de trigo, se produce un cambio de zona donde el cultivo de cebada se desplaza en gran forma hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es una zona que permite mayores rendimientos. En estos últimos 45 años, nosotros detectamos un incremento de 60 kilos por hectárea por año. Pero cuando ese estudio del incremento lo hacemos en los últimos 20 años, sobre todo influenciado a partir del 2010 por un cambio de zona y por mejoras tecnológicas, dentro de la tecnología incluimos las variedades, vemos que la ganancia en kilos por hectárea es de 80 kilos por hectárea por año. Y eso posiciona realmente muy bien al cultivo de cebada. Como zona de producción, nosotros distinguimos tres grandes zonas de producción, que son el sudeste de Buenos Aires, que hoy se constituye como la zona de mayor difusión del cultivo, que tiene aproximadamente un 50% del área, el oeste y sudoeste de Buenos Aires, que tiene aproximadamente un 25%, y el centro-norte de Buenos Aires, que tiene un 20% del área. Como ustedes ven, esto no suma 100%, dejando un 5% para áreas marginales, como Cuenca del Salado o sudeste de Córdoba. En estos gráficos lo que quieren mostrar un poquito la historia de cómo se fue desarrollando el cultivo. Nosotros vemos que el cultivo comienza, sobre todo en el sudoeste de Buenos Aires, donde encuentra su mayor competitividad por su mayor eficiencia en el uso de agua. Después vemos una segunda etapa y una tercera etapa, donde el cultivo se consolida en el sudoeste, pero comienza un gran desarrollo en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, y esto fundamentalmente es debido a el crecimiento de su socio estratégico, que es el cultivo de soja. Ustedes saben que, bueno, el antecesor cebada para soja de segunda tiene sus beneficios respecto a trigo, fundamentalmente. Y de 2006 a 2010
ya hay una etapa donde el cultivo empieza a consolidarse y se termina consolidando en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y eso fundamentalmente a causa de la intervención en el mercado de trigo, donde los productores buscan alternativas y una de las mejores alternativas, indudablemente, ha sido la cebada. Esto es un gráfico de cómo fue creciendo hasta 2012 el rendimiento y la superficie de cebada en el sudeste. Otro aspecto interesante del cultivo de cebada es el uso de tecnología en el cultivo. La cebada es un cultivo que muy adaptante de nuevas tecnologías y realmente ha sido pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la modelización para fertilización, la fertilización de nitrogenada fraccionada, fertilización foliar, también para el uso de plataformas como, por ejemplo, las plataformas Puma. O sea, realmente ha sido el productor, ha trabajado mucho en mejorar la tecnología. También el desarrollo de nuevos fungicidas realmente ha sido muy importante en cebada. Entonces, cebada nos encontramos que tiene, aún en estos años, bueno, del trigo estaba un poquito castigado, realmente mayor nivel tecnológico que el cultivo de trigo. Hablando a favor del trigo, hay que decir que la cebada tiene menor superficie y también esa menor superficie está más concentrada. Entonces, la adopción tecnológica puede resultar, digamos, más marcada. Pero cuando ya vamos a años donde la intervención en el mercado de trigo no es tan marcada, vemos que aún así el nivel tecnológico alto sigue siendo mayor en el cultivo de cebada que en el cultivo de trigo. O sea, estamos hablando de un cultivo que ha adaptado mucha tecnología y que realmente es muy receptivo al uso de nuevas técnicas. Esto es el año 19, lo mismo, donde vemos que la cebada tiene un 44% de nivel tecnológico alto contra un 32% que tiene el cultivo de trigo. Esto está más que nada influenciado también por requisitos digamos, de la industria y bonificaciones de la industria por las buenas calidades. Bueno, esto es lo mismo, pero es la evolución de los distintos años, donde vemos que en años donde había intervención en el mercado de trigo y en años donde no hay intervención en el mercado de trigo, la cebada sigue teniendo un muy buen nivel tecnológico. Ese nivel tecnológico está apoyado por el uso de fungicidas, que realmente la cebada ha contribuido realmente al desarrollo de la aplicación de fungicidas, pero también en los kilos de fertilizante aplicado, lo que han venido aumentando a medida que el cultivo ha avanzado. Vamos a hablar un poquito de variedades, ya no desde el punto de vista agronómico o productivo, que eso ya fue presentado en la reunión, en la presentación que hizo Federico Moreira cuando habló de la red de cebada, pero vamos a hablar un poquito de qué pasa con las variedades más desde el punto de vista de mercado. Nosotros cuando vemos el gráfico de distribución varietal, vemos que es un cultivo que tiende a ser un cultivo monovarietal. Lo fue el 2011, 2012, con más del 80% de la superficie de la variedad Scarlett. Si eso lo llevamos 20 años atrás, o a la década del 90, en realidad el 80 o 70, 80% también estaba en una sola variedad, que era Quilmes Pampa. Y lo que pasa con nosotros que tenemos, la producción de cebada está enfocada fundamentalmente a variedades malteras. Y cuando uno habla de variedades malteras, en realidad en todas las zonas de producción de cebada del mundo hay una variedad que tiende a dominar el mercado. Porque si tiene un comportamiento agronómico aceptable y es una variedad aceptada por las malterías o la industria maltera cervecera, realmente eso es lo que apoya su desarrollo. Hoy podemos decir, o esto es del año pasado en realidad, pero
podemos decir que se tuvo prácticamente Andreia al 70%, seguramente este año Andreia está disminuyendo, pero también hay una serie de variedades nuevas, como Montoya, Overture, que están ganando espacio y que van a tener un porcentaje más importante. Por suerte hay un recambio varietal, pero siempre hemos estado hablando que el modelo monovarietal es un punto flojo del sistema. Bueno, esto es lo mismo, pero explicado, digamos, en un cuadro, digamos, cuáles son los porcentajes reales de cada uno, el año de lanzamiento. Entonces vemos que la variedad más difundida es Andreia, que fue lanzada en el año 2012, que el breed es Ackerman, y bueno, el representante aquí es AB InBev. Pero bueno, fundamentalmente nuestro sistema está basado en variedades que vienen de Europa, fundamentalmente de Alemania, y que han desplazado a las variedades, digamos, desarrolladas por programas de mejoramiento de Argentina. Y así como Andreia fue realmente una contribución muy importante en cuanto a rendimiento respecto a Scarlett, que llegó a obtener más del 80% del área, donde Andreia superaba un 20% a Scarlett, vemos que también hay materiales nuevos que son un salto productivo y agronómico respecto a Andreia, ¿no? Pero bueno, su difusión dependerá de la adopción por parte de la industria. Esta es una industria muy conservadora, donde la aprobación de nuevas variedades tiene su tiempo, tiene su metodología, y entonces, bueno, lleva tiempo, y la adopción para la industria no depende ya del comportamiento agronómico, sino depende del comportamiento industrial, y también termina dependiendo de un panel de degustadores donde levantan el pulgar o bajan el pulgar según, digamos, la impresión y la satisfacción que les da la cerveza elaborada con la malta de esa variedad. Argentina se basa en el desarrollo varietal en una serie de programas. Hoy por hoy el programa más antiguo es el que lleva adelante el INTA de Bordenave, que comenzó en el año 60, y hoy por hoy es el único que está trabajando exclusivamente con breeding local. Después están los programas de Quilmes, que es del año 74, hoy fusionado con el programa de Pampa, que es del año 90, y son indudablemente los dominadores del mercado. Hoy Cargill, o ahora Burmal, el Cargill, tiene un programa de introducciones donde han sacado una serie de variedades nuevas que son prometedoras, lo mismo que ACA y lo mismo que Serpo. Nidera y bueno, Isaac Miller también tuvieron sus programas, pero esos ya no están activos trabajando en cebada. Un factor importante, muy importante, digamos, es respecto a las variedades, es quién compra cada variedad. O sea, cuando uno hace variedades, digamos, uno siembra, y a veces no siembra con convenio, o sea, hay muchos productores que no siembran con convenio, y después dicen, bueno, pero siembran pensando en cebada cervecera. Y en realidad, no todos compran todas las variedades. Lo que quiere mostrar este cuadro es decir, bueno, ¿quién está comprando determinada variedad? Por ejemplo, la Lisiana, que es una variedad introducida por Sam Miller en su momento, aprobada por AB InBev para la costa pacífico de Latinoamérica, o sea, Perú, Colombia y Ecuador. Es una variedad que solamente la compra Lea, pero tenemos Andreia, que por ejemplo, todos los exportadores la están comprando y todas las malterías las están comprando. Después hay variedades en desarrollo, como Aloe, que es una variedad nueva de Quilmes, el grupo AB InBev, que hoy por hoy lo está comprando solamente el grupo AB InBev. O lo mismo pasa con Montoya, o lo mismo pasa con Montoya, que bueno, está en una escala de más desarrollada, pero bueno, hoy por hoy el único que la tiene aprobada es el grupo AB InBev. Esto seguramente, a medida que las variedades se van desarrollando y muestran una buena performance agronómica, llevará a otros grupos a adoptar esas variedades y bueno, abrir el comercio para las mismas. Overture es una variedad que hoy ya hay 3 compradores, exportadores que están comprando.
Shakira, bueno, la compran todos, pero es una variedad que está muy en decadencia. Lo mismo pasa con Scarlet, que no está en este gráfico. Sinfonía es una variedad de origen europeo, que hoy por hoy el desarrollo lo están haciendo en conjunto ACA y Burman, y Traveler es una variedad que solamente la están comprando ACA y Burman. Pero bueno, yo les reitero que es muy importante cuando eligen la variedad pensar en su destino, porque si están pensando en cebada forrajera, bueno, es cebada y nada más, pero si están pensando en cebada maltera y aprovechar el margen, digamos, de beneficio que puede tener vender una cebada cervecera, hay que pensar a quién se las va a comprar, ¿no? Porque no todos aceptan las mismas variedades. Esto es solamente cómo fue la distribución y la producción del año 19 y 20, y cuáles fueron los resultados. O sea, esto es lo que nos da una producción de 3.900.000, que es lo que tenemos más en este otro slide, y cómo se distribuye esa producción del año pasado. Seguimos hablando de que son datos estimados, porque todavía no terminó la exportación y hay nuevos negocios que se están haciendo. Pero tenemos acá al hablar que la industria local se lleva entre 1.000.000 y 1.100.000 toneladas, de acuerdo a la capacidad maltera instalada. Hay un uso para semillas de aproximadamente 100.000 o 120.000 toneladas. Este año estimamos una exportación de 1.300.000 toneladas de cebada forrajera y 1.100.000 toneladas de cebada maltera. Y nos quedaría un carry de 300.000 toneladas, que es fundamentalmente lo que se está usando, o la mayoría se usa, como cebada forrajera para alimentación de ganado local. Yo acá no tengo en cuenta para el carry el consumo de las malterías, porque como ustedes saben, las malterías comienzan a usar cosecha nueva, normalmente en el mes de febrero, o mediados del mes de febrero del año siguiente. Entonces hay un carry que pasa de diciembre hasta esa fecha. Pero como ese carry se netea todos los años, yo estoy considerando el 1.100.000, que es el consumo anual de las malterías. Y cuando hablamos de las malterías, yo hoy les decía al principio que realmente hubo un cambio muy grande en en la construcción de las malterías a partir del año 90. Y acá yo les quiero mostrar todas las malterías que hoy están en funcionamiento. Son malterías construidas o que empezaron a maltear a partir del año 90 para adelante. Ya no quedan las malterías viejas, como era la maltería vieja de Hudson de Quilmes, o como era la maltería de Lavallol, o una vieja maltería de Zafac en Rosario. Hoy la maltería más antigua de todas las que tenemos es Juan, es de Maltería Pampa, que comenzó a funcionar en abril del año 90 y tiene una producción nominal. Yo les hablo de producción nominal porque eso es la capacidad nominal que tienen de acuerdo al tamaño de cajón que tiene y el proceso que usan. O sea, esto puede ser que en algún momento, por modificación de procesos, puedan tener mayor producción, o que de repente un año, por mantenimiento o por X motivos, la producción sea menor. Como le digo, Puan, que es del año 90, tiene 210.000 toneladas de producción. En Bahía Blanca está la maltería de Burmol, la antigua maltería de Cargill, que es del año 94 y tiene una producción de 120.000 toneladas. Del año 98, y Tres Arroyos, que es del año 94, que tiene 220.000 toneladas. Tanto Puan como Tres Arroyos son del grupo Ambev y totalizan 430.000 toneladas de malta. En Tres Arroyos también está Maltear, que es una maltería chica, digamos semi-artesanal o semi-industrial, y sobre todo ha estado trabajando para proveer a cervecerías artesanales y tiene una capacidad de 5.000 toneladas de malta por año. Y en Rosario, es un complejo que se terminó en el año 2010, son 2 torres de
hoy de Burmal, que producen 320.000 toneladas, lo que hace que Burmal hoy sea el mayor grupo maltero con una producción de 440.000 toneladas de malta por año. Como ven, la ubicación de las malterías está también muy relacionada al desarrollo del cultivo. Entonces están ubicadas las mayores capacidades en el sudoeste, sur-sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y la maltería de Cargill surge, o la de Burmal, perdón, surge como consecuencia del desarrollo de cultivo en el centro-norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, en asociación con el cultivo de soja. Bueno, ustedes saben que la cebada tiene dos usos fundamentales. El fundamental es el uso forrajero, pero el uso que más se disfruta y además es el uso cervecero. Y en Argentina hay un estándar oficial de cebada cervecera. Este estándar se comenzó a usar en el año 91, luego tuvo unas modificaciones, y la última modificación y la vigente es del año 2013, que sirvió para adecuar ciertos parámetros, sobre todo para facilitar las exportaciones. Si bien en cebada cervecera algunos usan este estándar, pero también en muchos casos terminan siendo contratos, digamos, individuales o contratos privados, que, bueno, cada cual, o cada comprador o cada maltería, tiene una adaptación de este estándar a sus necesidades. Y también hay un uso que es el mayor uso, digamos, de la cebada. Más del 70% de la cebada en el mundo tiene destino forrajero, que son las vacas, las ovejas, sobre todo en Arabia Saudita o el Medio Oriente, y también para los camellos. Y eso también tiene un estándar de cebada forrajera, que es un poco también el que regula la exportación de cebada forrajera, y donde su parámetro principal es el peso hectolítrico. Este estándar también se modificó en el año 13, y este tenía algunos problemas de que no indicaba tolerancias, entonces generaba muchos problemas con SENASA cuando había que exportar cebada, y a veces no se cumplían los parámetros, y al no tener tolerancias era causal de rechazo. Entonces la mayoría, o más del 50% de los barcos, terminaban saliendo con calidad convenida, y realmente eso dificultaba, digamos, los trámites. Este estándar sí ha sido una gran ventaja para agilizar la comercialización de cebada forrajera. Bueno, ¿dónde va la producción, digamos, la exportación de Argentina? Nosotros vemos aquí que a partir del año 2009, o 2009-2010, cosecha de ya 2010-2011, comienza a aumentar la exportación de cebada cervecera. Y que hasta el 2010 era muy poquito lo que se exportaba de cebada maltera. Realmente se empieza a exportar fuertemente cebada maltera a partir del 2010, de la cosecha 2011-2012. ¿Y esto por qué pasa? Cuando nosotros comparamos con este gráfico de IMOL, la producción de Rusia, producción, consumo y exportación de Rusia, vemos que hay un bache en el año 2009-2010, sobre todo la cosecha 2010-2011, donde tanto Rusia como Ucrania sufren la peor seca en 100 años, y entonces indudablemente que ahí se les cae la exportación de cebada, y bueno, ¿y dónde había producción de cebada? En Argentina. Entonces ahí es donde surge realmente la exportación, comienza fuertemente la exportación de cebada forrajera desde Argentina, con como principal mercado hacia Arabia Saudita y el resto de los países del Medio Oriente. ¿Y dónde exportamos cebada? Bueno, este es un gráfico de la exportación de cebada dividido por exportadores, por cebada cervecera y cebada forrajera. Esto es del año 2018, donde vemos que, bueno, hay una gran exportación de cebada forrajera,
Brasil es el principal destino de cebada cervecera, como lo ha venido siendo y creemos que lo va a seguir siendo. Y Arabia Saudita es el mayor mercado de cebada forrajera. Esto ya es dato del año de cebada forrajera del año 2019, donde vemos que Arabia Saudita realmente se lleva de 1.800.000 toneladas, y Emiratos Árabes Unidos, otro que se lleva también una cantidad importante, pero son Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Túnez, digamos, ese es el destino principal de nuestra cebada forrajera, al menos hasta ahora. En cuanto a cebada maltera, o cebada cervecera, nuestro principal mercado es Brasil. Colombia en el año 19 llevó más de 300.000 toneladas. Esto tiene un porqué, que se lo voy a explicar más adelante. Ecuador 44 y Perú 121. Realmente tenemos un gran mercado en Latinoamérica para abastecer. Vietnam aparece con un embarque de casi 50.000 toneladas. Pero fundamentalmente nuestro mercado de cebada cervecera está enfocado en Latinoamérica, principalmente en Brasil. Hasta ahora. Bueno, como subproducto, digamos, de la cebada cervecera, es la conversión en malta. Argentina es un importante exportador de malta, que se mantiene alrededor de 500.000 toneladas. Ustedes vieron que la capacidad maltera era 850, 870.000 toneladas. Y bueno, tenemos una parte que se usa en consumo interno, pero fundamentalmente el destino principal de la malta es la exportación. Y si nosotros sumamos lo que exportamos de cebada, más lo que exportamos de cebada transformada en malta, vamos a ver que más del 80% de nuestra producción de cebada tiene como destino el mercado internacional. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando producimos cebada, cuando lo cosechamos, cuando lo almacenamos. Y bueno, estamos trabajando fundamentalmente para un mercado internacional. Después, ante la pregunta, nos hacen a veces si la cebada es importante para Argentina o no es importante. Bueno, esto es el gráfico de las exportaciones argentinas del año 19, donde, bueno, obviamente que primero está la soja, pero la cebada está dentro del top 10, ocupando el 10º lugar. El año 18 estaba en el puesto 9, pero ustedes ven que tiene casi el mismo valor que la siderurgia, y que realmente es un recurso importante para el país. Esto habla de complejo cebada-malta. Vamos a hablar un poquito de la producción mundial. Yo les muestro este planiferio, pero hay una cosa también a considerar, que prácticamente el 90% de la cebada que se produce en el mundo se produce en el hemisferio norte. Y apenas un 10, un 12% se produce en el hemisferio sur, donde los grandes productores somos Australia y nosotros, más un poquito que puedan hacer Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Y realmente es un cultivo que indudablemente está muy marcado por lo que pase en el hemisferio norte. La producción mundial de cebada está alrededor de los 150 millones de toneladas, ha estado un poquito menos, llegó a estar en 130 millones, pero cuando nos vamos a principios del 2000 estaba en 170 millones. Entonces es un cultivo que viene decreciendo. La cebada es el cuarto cereal del mundo, atrás del maíz, el trigo y el arroz, pero a diferencia de estos tres que crecen en producción año a año, en realidad la cebada es el único que ha venido decreciendo. Y eso realmente abre una oportunidad a nosotros, a Argentina, como productor de cebada. Es un poco lo que pasa, en líneas generales, con los grandes productores, como es la Unión Europea, fundamentalmente Francia,
como es los países del Mar Negro, donde Ucrania y sobre todo Rusia. Rusia es el mayor productor individual, pero han venido decreciendo. Sobre todo, el cultivo de cebada ha venido decreciendo en estos países por un avance del maíz, y el maíz, ustedes saben que es el grano forrajero por excelencia. Canadá es otro país que ha tenido problemas, digamos, de achique de área y de achique de producción. En Canadá, más que nada, la cebada ha sido corrida por la canola, que ha tenido más rendimiento y más rentabilidad. Estados Unidos también no ve decrecer su producción. Australia con altibajos, con algunos problemas climáticos importantes, pero bueno, en menor manera, pero también ha visto decrecer su producción. Y Argentina es el que mantiene activa la cebada, si bien este año, después vamos a ver que caemos un poquito en superficie, realmente cuando hacemos el promedio de los últimos 20 años, vemos que el cultivo ha tenido un crecimiento muy importante. Esto les muestro solamente qué pasa con Canadá, como ven la producción de Canadá, cómo ha venido decreciendo, y Australia con sus altibajos, donde ha tenido una buena producción en la cosecha 16-17, pero luego ha vuelto a valores bajos de producción. Dentro de ese volumen de 150 millones de toneladas, hay un volumen que se comercializa, que normalmente está entre 25 y 30 millones, normalmente es más 25, 27 millones de toneladas, es lo que se comercializa por año en el mundo. Es decir, lo que se exporta y lo que se importa. Dentro de los importadores, podemos ver que que Arabia Saudita es hoy por hoy el mayor importador de cebada. Pero vemos que China, que en el año 2012, 2013 apenas se importaba 2,2 millones de toneladas, hoy está importando 6 millones y medio de toneladas, y que Arabia Saudita, que en algún momento estuvo cerca de los 12, o más, por lo menos más de 10 millones de toneladas, está importando un poco menos de 8 millones de toneladas. Fundamentalmente esto es porque Arabia Saudita está reemplazando también parte de la dieta animal más con maíz que con cebada. Irán es otro gran importador de cebada forrajera. Cuando hablamos de exportadores, vemos que Australia en algún momento fue un gran exportador, hoy está con aproximadamente 4 millones de toneladas, que Europa se mantiene como un exportador importante, fundamentalmente Francia, y que Rusia también marca el ritmo. Y nosotros hemos venido, a partir del 2010, 2011, nos hemos insertado dentro del mercado de exportadores. Yo les iba a mostrar una presentación que hice en el año 2008 en Congreso de Trigo en La Pampa. Realmente ahí Argentina no figuraba, pero bueno, esto es una cosa, digamos, el desarrollo que ha tenido el cultivo ha hecho que hoy estemos saliendo en los gráficos internacionales como un importante productor y exportador de cebada. Hablamos un poquito ahora de la producción argentina, qué esperamos para el año 2021, esta siembra que todavía no ha terminado porque quedan algunos lotes pendientes de sembrar. Nosotros estimamos una superficie de 850.000 hectáreas, lo que daría una producción estimada de 3 millones y medio de toneladas. Dentro del panorama para esta cosecha vemos que hay algunas presentaciones de, digamos, algunos convenios. Lo importante, los convenios han hecho mucho por el desarrollo del cultivo. A partir del 2010 fundamentalmente, los convenios han empezado a no ser tan importantes porque ha surgido, sobre todo impulsado por la cebada forrajera, un mercado libre de cebada. Hoy vemos que tanto AB InBev como Burmal tienen condiciones de convenio, en el caso de AB InBev, a un precio AB InBev más un plus, según la localidad donde reciban la mercadería. Burmal tiene un precio trigo rosario más 10,
puesto, bueno, en Rosario. Y después están los exportadores, que tanto en Quequeno, Bahía Blanca, ya sin convenios y sin precios referenciales, sino tomando valores de mercado, que al día de hoy están ofreciendo entre 170 y 175 dólares por tonelada de cebada puesta en el puerto, de cebada cervecera puesta en el puerto. Para forrajera tenemos unos valores interesantes de 155, 160 dólares por tonelada, esos son valores de hoy, para diciembre, enero de esta próxima cosecha. Y tomamos de que para las declaraciones juradas de exportación de la nueva cosecha hay 67.000 toneladas de cebada cervecera y hay 235.000 toneladas de cebada forrajera. Cuando uno ve estos precios, y uno puede preguntar, ¿estos precios son buenos o son malos? Yo creo que son precios buenos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Pueden bajar o pueden subir? Y sí, porque después hay determinadas cosas que pueden pasar. Y si alguien me pregunta si estos precios son precios buenos. Yo creo que son para fijar y bueno, asegurarse una porción de la producción a estos valores. ¿Qué puede pasar con la cebada argentina y cómo impacta la cebada, digamos, cómo se da el destino de la cebada argentina? Si nosotros estimamos una producción de 3,5 millones de toneladas, teníamos un carry de 300.000 toneladas, tenemos un total de producción de 3,800, la industria más la semilla, más un consumo doméstico de forraje, se llevan más o menos 1.400.000. Podemos estimar una exportación de 2.200.000, repartido mitad y mitad. En realidad esto va a depender de los mercados, pueden moverse para un lado o para el otro. Y nos queda otro carry de 300.000 toneladas, estimando un rinde medio de 4,1 toneladas, que es el rinde medio del último año. Entonces, bueno, esto le da una situación relativamente ajustada al sistema, y eso me parece también es lo que están leyendo los mercados. Bueno, ¿qué pasa con la Argentina y el mundo? ¿Cómo nos relacionamos? ¿A dónde vamos? Bueno, hubo algunas noticias en el mundo que han impactado en Argentina. Una en el año 16, que es la compra del grupo Sam Miller por parte del grupo BASF, que lo constituye en un megagrupo, con fuerte presencia en Latinoamérica. Esto podemos decir desde el primer punto de vista de mercado, decir, bueno, hay una concentración de mercado, sí, y eso es cierto, o sea, casi el 70% de la cebada cervecera de Argentina está en una mano. Pero esa fusión ha hecho que aumente la producción de las malterías, o sea, por cambios en los procesos y distintas formas de elaborar. Se ha aumentado la capacidad de las malterías, que eran de Sam Miller, y están en todo Perú, Colombia y Ecuador, y esa mayor producción de malta, por consiguiente, ha aumentado la necesidad de cebada para abastecer esas malterías. Además, esta industria, como está verticalizada, y estas malterías, tanto de Perú como de Colombia, compraban cebada, sobre todo bastante cebada de Canadá y algo de Europa. La presencia del grupo ha concentrado la compra desde Argentina. Y entonces eso ha provocado una mayor exportación de cebada argentina a la costa pacífico de Latinoamérica. Yo hoy les mostré que Colombia el año pasado había llevado más de 300.000 toneladas de cebada. Y antes Colombia llevaba 100 y pico mil. Perú llevaba 50, 60.000 toneladas y el año pasado llevó 121.000 toneladas. Entonces, ha aumentado, digamos, la exportación de cebada argentina a esos destinos en aproximadamente 100.000 toneladas, o un poquito más de 100.000 toneladas de cebada. Ha abierto un mercado para la cebada argentina.
Otra cosa que nos pasó, y esto nos pasó todo, no solamente a la cebada, ni a la industria cervecera, pero bueno, apareció el COVID y realmente una de las actividades muy afectadas por el COVID ha sido la industria cervecera, sobre todo en aquellos países donde el consumo de cerveza se da fuera de la casa, o sea, en bares, restaurantes. E indudablemente ha tenido un gran impacto. Ha habido también países donde se ha restringido el consumo de alcohol, o sea, se ha prohibido la venta de alcohol, y eso ha impactado fuertemente. La semana pasada y esta, se dieron a conocer los resultados económicos de varios grupos, como Weinberg, Purs o Heineken, y todos han tenido realmente pérdidas importantes. Se estima que la producción de cerveza va a caer en promedio en el año 2020 un 10%. Ese 10% implica que más o menos se use 2 millones de toneladas menos de cebada para la industria maltera cervecera. O sea, eso puede tener un impacto en el mercado importante. Eso también va a depender de cómo sigue esta situación. Lo bueno de estos informes o resultados económicos es que, bueno, pareciera que el mes de junio fue menos dramático de lo que fue mejor que mayo, o sea, hubo un recupero en junio respecto a mayo, pero, digamos, es como que la caída ha cesado, entonces todos están esperando alguna recuperación. Pero bueno, también estamos hablando de rebrotes del virus en el hemisferio norte, en Europa. También el verano, que es la época de mayor consumo de cerveza en el hemisferio norte, se está terminando. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo evoluciona, digamos, la actividad económica fundamentalmente. Entonces, bueno, pero indudablemente que hay un impacto importante del COVID-19 en el consumo de cerveza y en la industria cervecera. Y por consiguiente, en todo lo que es el mercado de cebada cervecera. Bueno, otra cosa que nos pasó y que nos impacta es el conflicto de China con Australia, ¿cierto? Por las denuncias de dumping, donde entonces China le impone un impuesto del 80,5% a la cebada australiana. Esto realmente cambia el mercado porque indudablemente China es un gran importador, como vimos en gráficos anteriores, de cebada, y su mayor proveedor era Australia. Nosotros como previsores tenemos un protocolo con China desde el 30 de noviembre del año 2010 que se ha venido manteniendo con algún embarque aislado, no con mucha dinámica, pero que sí se ha manifestado ya a partir de conocerse la noticia del digamos, el impuesto de China a Australia. Realmente se ha reavivado la actividad, digamos, de exportación a China, y hoy están saliendo, digamos, muchos embarques ya con cosecha 19-20, y ya hay programados embarques con cosecha 20-21 con destino a China, tanto de cebada forrajera como de cebada cervecera. Y eso realmente nos abre un mercado. Esto también genera dudas de qué va a pasar con la cebada australiana. Australia está con una producción estimada de 10 millones de toneladas, que bueno, al no tener el mercado de China, indudablemente va a salir a buscar otros mercados, como seguramente va a ser Arabia Saudita o la zona para cebada forrajera. India va a ser otro mercado que indudablemente va a conquistar Australia, que en algún momento Argentina estuvo vendiendo 80, 90 mil toneladas de cebada cervecera a India. Y está también la posibilidad de que Australia pueda entrar en los países de costa pacífico de Latinoamérica, sobre todo los países del Pacto Andino, que tienen tratado de libre comercio con Australia. Entonces, bueno, es un tema
que nos beneficia porque vamos a aumentar nuestras exportaciones ahí a China, pero también tenemos que tener cuidado, digamos, de no descuidar los mercados que tenemos semicautivos. Cuando vamos a las proyecciones internacionales, este es un gráfico de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, donde vemos que el balance, esto después del balance de stock consumo de cebada en el mundo está cerca del 20%, o sea, es una buena relación stock consumo, que no tendría que impactar positivamente en los precios como están impactando. Lo que pasa es que para los precios se están dando otras situaciones, como fundamentalmente el conflicto de China con Australia, y eso es lo que está empujando los precios. Esta es otra información un poquito más actualizada o de otra gente, porque también estamos hablando de estimaciones, y a veces, realmente en estimaciones es importante, es muy común a veces que encontremos diferencias. Igual estos datos son más del 23 de julio, donde vemos que la relación stock-consumo aquí la presentan mejor todavía que la del año 19, pero en realidad acá hay una actualización en la producción de Europa, que parecía que estaba muy deprimida, pero parece que los valores, los nuevos valores son interesantes. Esta información de RMI también agrupa los seis mayores países exportadores, son Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Ucrania y Rusia, donde vemos que también hay un aumento, habría un aumento de la relación stock-consumo para esta nueva cosecha. Bueno, ¿y qué pasa con la producción mundial por continente de cerveza? Indudablemente que Asia y América son los dos continentes que más venden. Esto es 18 y 19, tendremos que ver qué pasa en el 20. Pero la otra cosa que yo les quiero marcar, les puse un gráfico acá de consumo de África. África es un continente donde por años nadie se fijó, y hoy África estaba, o por lo menos hasta 2020, o hasta 2019, venía con un crecimiento muy importante de su actividad económica, sobre todo impulsada por la minería. Y eso impactó favorablemente en el consumo de cerveza. Y una de las razones, o la razón principal de la compra de Sam Miller por parte de AB InBev es África, donde Sam Miller tenía mucho peso. Y África es un mercado que nosotros alguna vez hemos mandado a Sudáfrica, pero bueno, no tenemos una continuidad. África, el continente, en realidad tiene una muy buena relación con Europa respecto a cebada, pero bueno, es un continente que pensamos que el consumo va a aumentar, no tiene mucha capacidad maltera instalada, pero seguramente que cuando la economía se recupere va a retomar. Seguramente ya hubo algunas ampliaciones de capacidad maltera en Sudáfrica por ahora, pero bueno, hay proyectos interesantes en Tanzania, Zimbabue, y me parece que es el continente a mirar, porque es como que Asia, Europa y bueno, América del Norte están plafonadas, y me parece que bueno, el futuro de la cebada cervecera sobre todo pasa por este continente. Bueno, como para ir terminando, ya se nos fue el tiempo, quiero hablar un poquito de las oportunidades. Nosotros creo que tenemos que incrementar las exportaciones a China, cervecera y forrajera. China también está comprando una cebada denominada FAC, que en realidad sería una forrajera mejorada o una cervecera de menor calidad, que está saliendo como forrajera. Hoy se está cargando en un barco de 30.000 toneladas, la semana que viene un barco de carga, un Panamax, que lleva cebada a China. Indudablemente hay un movimiento importante. Tenemos que analizar las posibilidades de venta de cebada y malta a África, y no tenemos que descuidar el mercado latinoamericano de cebada y malta. ¿Qué amenazas tenemos? Una sobreoferta de cebada australiana, cervecera y forrajera, porque indudablemente cuando comparen el precio que pueden vender a China y el precio que venden afuera, indudablemente
Australia tiene posibilidades de bajar precio y competir con precio. Y también la otra amenaza que podemos tener, una baja en el precio de la cebada europea, una vez que se consoliden las nuevas estimaciones y veamos cuánto puede, digamos, qué volumen tiene realmente Europa. ¿Y hoy qué está pasando? Bueno, el volumen de producción es algo inferior en Europa, es algo inferior al año anterior, solo apenas 1,8%. Están mejor las cebadas invernales que las primaverales. La calidad es variable, pero en general el volumen que está produciendo es mejor a lo que estaban estimando un mes atrás. Y tenemos que considerar que el Reino Unido va a estar en Europa todavía hasta el 31 de diciembre. Y tanto España como el Reino Unido están con muy buenas cosechas. Entonces, la que está complicada es Francia, pero bueno, de alguna manera podrían compensar el faltante. Rusia y Ucrania está variable según zona. Hay dudas sobre la calidad porque en realidad tuvo mucha sequía, las lluvias llegaron en cosecha, entonces ahí es donde está el problema. Pero están estimando volúmenes de 18 millones de toneladas para Rusia y 8 millones de toneladas para Ucrania, que son valores normales, o sea, está dentro de la media de los últimos 5 años. Australia sembró algo menos que el año 19, porque, bueno, en plena siembra fue que apareció el conflicto con China, pero está estimando una producción de 1 millón o 1,5 millones más de toneladas que el año pasado. Canadá está con muy buenas condiciones. Y después, algo que nos importa a nosotros y que nos impacta, es la siembra en la región. Hoy Brasil está sembrando 97.000 toneladas, es algo similar a lo que sembró el año pasado. Si no pasa nada y tiene cosecha normal, Brasil va a seguir necesitando 500, 600.000 toneladas de cebada. Y Uruguay, con esas 160.000 toneladas de cebada cervecera, y tiene además 20.000 de cebada forrajera, pero esa es la superficie más o menos que tenía el año pasado, y es la superficie que le da como para autoabastecer sus propias malterinas. Acá jugamos un poquito con factores alcistas y bajistas, digamos. ¿Qué puede influir para la suba? Bueno, la demanda de China está impactando para la suba. La demanda de Australia también impactó en estos días en la cebada forrajera, porque salió un tender de Arabia para septiembre-octubre de 720.000 toneladas de cebada forrajera. La producción regional ajustada, eso puede ser, vimos que Argentina está ajustada la región, entonces algún problema climático que complique la producción en la región puede impactar en la suba de la cebada. Y bueno, también hay que ver qué pasa si se recupera el consumo de malta, no solamente ya en la región, sino en el mundo. ¿Qué puede influenciar a la baja? Bueno, la oferta de cebada australiana. O sea, si Australia sale con una buena cosecha y sale a competir, puede impactar a la baja por una sobreoferta de... Hay que ver qué pasa con la producción de maíz. Hay datos variables, pero bueno, fundamentalmente Estados Unidos puede ser que no tenga una cosecha tan buena. Puede influir a la baja si se confirma el volumen y la calidad de Europa. Y de vuelta el acuerdo China-Australia, o sea, estas tarifas, estas tasas de importación que fijó China son por 5 años, pero siempre hay una negociación permanente. Entonces, ¿qué puede pasar si China y Australia llegan a un acuerdo, desaparecen los aranceles y bueno, con una producción australiana importante, eso realmente tendría un gran impacto a la baja en el precio de la cebada. Bueno, como consideraciones finales, yo les digo que, bueno, siempre recalco que es fundamental la integración de la cadena de investigación, los productores, los acopios, los exportadores. El desarrollo del cultivo de cebada se dio por una gran integración de la cadena. La cebada, además de ser un ejemplo desde el punto de vista agronómico, por la adopción de tecnología, es un ejemplo de cómo segregar, cómo comercializar cosas diferentes. Realmente es un ejemplo en eso. ¿Es necesario ampliar el panorama varietal? Sí, seguimos muy concentrados en muy pocas variedades, y el sistema para darle sustentabilidad necesita que haya una buena variabilidad varietal. Hay que tener responsabilidad en los compromisos y en el cumplimiento. Yo creo que el sector ha trabajado mucho en eso y realmente
por eso también es un sector tan activo en la exportación. Continuar y profundizar el conocimiento del cultivo y la generación de tecnología para el mismo. En los comienzos la cebada tomó tecnología del cultivo de trigo, que es el cultivo de invierno por excelencia, pero bueno, hoy ha desarrollado tecnología propia y bueno, hay que trabajar sobre eso. Hay que mejorar la fiscalización de semillas. Yo digo que hay una anarquía realmente en las semillas que se usan en cebada. Más del 50% de la cebada que se usa no es semilla fiscalizada. Y entonces, después vienen los problemas de pureza, vienen los problemas de comercialización. Realmente, la cebada ahí sí tiene un pasito atrás. Hay que explorar nuevos mercados para cebada y malta, ya les dije África, podemos trabajar un poco más con Asia. Y otro tema que no debemos descuidar es la seguridad agroalimentaria. Seguramente si ustedes trabajan en cebada habrán escuchado que el diclorvos, que el DDT, que los productos que se usan. Y bueno, pero eso en realidad, acá lo menciono para cebada, pero es algo que se viene y cada vez más en todos los productos agropecuarios. Bueno, la idea es que podamos exportar allá como exportamos en el 30 del 40, no ya con bolsas, sino a granel, pero que podamos seguir exportando. Tenemos el arco enfrente, siempre, digamos, tenemos la oportunidad, y bueno, la idea es mantener en juego a la cebada para poder seguir embocando el arco. Y muchísimas gracias. Bueno, Mario, la verdad que impecable tu charla. La verdad que me parece que no dejaste ningún tema abierto, ninguna punta, con lo cual me complicaste la labor de la moderación. La verdad que es increíble, porque hiciste un paneo desde la calidad, la comercialización, Argentina y el mundo, la campaña nueva, superficie, rinde. Realmente no, creo que no te faltó nada. Bueno. Y aún así llegaron muchas preguntas, pero sobre todo felicitaciones. Hay mucha gente conectada. Bueno. Que te ha felicitado y realmente creo que comparten conmigo en el sentido de la amplitud de tu charla. Brevemente, algunas puntitas, algunas preguntitas. La primera que llegó nos preguntaba ¿con qué países compite Argentina en lo que es exportación de cebada forrajera? Bueno, no, fundamentalmente en cebada forrajera nosotros competimos con el Mar Negro, o sea, con Rusia, Ucrania y Kazajistán. Ellos son los grandes productores de cebada forrajera. Nosotros tenemos la ventaja de que producimos cebada cuando ellos están en pleno invierno. Entonces muchas veces tienen problemas de logística para mover su cebada, porque bueno, tienen congelados los caminos, tienen congelados los puertos. Entonces nosotros entramos en el verano de ellos, entramos en enero y febrero, perdón, en el invierno de ellos, y bueno, ahí es realmente donde podemos competir. Por eso la mayoría de la exportación de cebada forrajera se da entre diciembre y abril. Tenemos la desventaja del flete. Nosotros tenemos una diferencia de 20, 25 dólares por tonelada. Lo de China es una gran oportunidad también para cebada forrajera, porque así como les mostré que en el 2010 nosotros firmamos un convenio con China, no son muchos los países que tienen convenio con China. Sí lo tiene Francia, lo tiene Canadá, y de los grandes proveedores de cebada forrajera, el que lo tiene es Ucrania, digamos 100%. Por eso hoy a Ucrania le están pagando 5 dólares más, 8 dólares más, la cebada forrajera que va destino a China. Rusia no lo tiene en su totalidad, Rusia lo tiene solamente para algunas regiones que están muy cerca de China, que son más transporte terrestre. Entonces, no está tan fácil para Rusia exportar cebada forrajera a China. Pero bueno, la pregunta del gran competidor, y sí, es Rusia, Ucrania. Bien, creo que está contestada perfectamente y también abordaste algunas preguntas que se enfocaban a este conflicto de Australia y China, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué oportunidad va a tener Argentina en ese sentido? Y a lo mejor si, como vos decías, ¿no? En tu exposición, si no hay un trade-off, porque está bien, tenemos la ventaja de que Australia no va a poder venderla a China eventualmente, pero bueno, también Australia puede llegar a meterse en algún mercado que ocupa Argentina, así que esa era otra de las temáticas que vemos. Sí, yo lo que digo en ese tema es que, bueno, vayamos por China, pero no descuidemos las espaldas. Entonces, de cualquier manera, la cebada argentina es muy apreciada por todos los malteros de
digamos, de la costa pacífico de Latinoamérica. En realidad la cebada argentina es muy apreciada por todos los malteros de Latinoamérica. Eso tiene que ver por cómo se dan cuáles son las condiciones de llenado de grano que se dan en Argentina. Latinoamérica no ha tenido muy buenas experiencias en la importación de cebada australiana. Eso es lo que tenemos nosotros de beneficio. La cebada australiana tiene, en el periodo de llenado tiene algunos problemas. Igualmente por ahí Antonito Aguinaga tiene algunos trabajos importantes referidos a la acumulación de proteínas y la influencia de las temperaturas, y cómo influye eso en la modificación de la cebada en las malterías. Pero indudablemente nosotros podemos llegar con mejor calidad de cebada. Pero bueno, de repente a veces en las negociaciones lo único que manda es el precio, y bueno, si a Australia le sobra cebada, por ahí puede llegar a vender barato, y ahí sí podemos. No nos van a competir en Brasil, pero sí nos pueden competir en Costa Pacífica. Bien. Mario, siguen llegándote felicitaciones, pero te hago otra pregunta que nos acerca Leandro Pierbattisti, que es una de las personalidades que podríamos decir que está implicada en esta oportunidad. Leandro nos marcaba un punto que es algo recurrente también, que nos pasa a nosotros cuando damos charlas, que nos dicen, ¿qué pasa con ese destino confidencial que aparece en las estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que aún desde abril del 2018 nuestro gobierno, digamos, o el INDEC, mejor dicho, no refiere qué es confidencial, qué hay ahí adentro, sobre todo en un contexto en el cual tenemos que salir a buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades? Sí, ese dato de confidencialidad, a veces lo hemos podido, digamos, desarmar viendo, bueno, puntualmente cuánta cebada fue a tal lugar, a tal otro lugar. Es como que en algún momento eso se destraba, pero bueno, lamentablemente no tenemos la información oficial como para publicarla, ¿no? Pero sí, es un tema que hace mucho ruido porque, sobre todo en el año 19, hay muchas toneladas ahí puestas que hacen realmente mucho ruido. O sea que realmente, qué sé yo, compartimos ese problema con ustedes y con Leandro. Pasamos, Mario, brevemente nos dicen, dentro de los temas a mejorar dentro del panorama de variedades, ¿por qué se plantea como una debilidad el tema varietal, siendo que hay tantos cultivares y muy buenos inscriptos y de reciente difusión? Lo que pasa que la difusión de esos cultivares está en función de como fundamentalmente la producción de cebada en Argentina es cebada maltera. Todas esas variedades para su difusión necesitan la adopción por parte de la industria cervecera maltera. Y eso no es un proceso tan fácil, porque bueno, como ya les dije hoy, es una industria conservadora, realmente le cuesta cambiar. Donde no es como trigo que salen variedades y el general las adopta y las hacen que tengan diferentes calidades. Entonces, la difusión de las variedades está en función de la aprobación por parte de la industria. Y es un proceso lento, que en la mejor de los casos puede llevar 4 o 5 años. Entonces, bueno, y que termina a veces en un panel de degustación de si a alguna persona le gusta o no le gusta. Termina siendo una cuestión de gusto. Lo que sí yo creo, y eso está pasando también, porque yo veo que algunas variedades se están difundiendo, ya no para uso cervecero, sino directamente pensando en forrajeros, donde ahí ya no hay preferencias varietales, sigue siendo cebada. Yo creo que el paso siguiente, aunque creo que le molesta y le va a molestar seguramente a la industria cervecera maltera, es el desarrollo de variedades forrajeras, que sean exclusivamente forrajeras. Por suerte hemos mejorado mucho en la identificación varietal y en la separación y demás, y yo creo que si aparece una cebada forrajera, variedad forrajera, de buen rendimiento y buen comportamiento agronómico, yo creo que podría tener difusión ya pensando solamente en el mercado de cebada forrajera. Pero el punto es el desarrollo y la adopción por parte de la industria de las nuevas variedades. Perfecto, Mario. Bueno, ya están llegando muchísimas preguntas, pero te hago la última porque no queremos abusar de tu tiempo. Nos dicen, las 720.000 toneladas de licitación que se mencionó, ¿pueden llegar a aumentar el precio?
particularmente en Argentina, obviamente? Bueno, el precio ya lo aumentaron, porque nosotros hace poquito veníamos con 145, 150, hoy ya está el precio de 160 en forrajera. Y si se ponen a hacer cuentas, hay menos de $20 de diferencia entre forrajera y maltera. Eso, o sea, la posición de China, la actividad en el mercado de China, movió un poquito, pero lo que más lo movió ahora es el tender de Arabia Saudita. ¿Sí? Por eso están los $5 más, o $10 más en algunos casos. ¿Sí? Bien, te hago una más, una preguntita. Dale, todas las que quieras. Sí. Nos preguntan por el mercado de África, nos preguntan si sabes si este país tiene posibilidades como para empezar a producir cebado, para producir cebada. ¿De producir cebada en África? Sí. Mira, la producción de cebada en África está sobre todo en Sudáfrica, que produce más o menos 200.000 toneladas. También empezó en el sudoeste de África, así como nosotros empezamos en el sudoeste, con una zona de secano, pero ellos se desarrollaron en una zona del centro de Sudáfrica, cercana a Kimberley, una ciudad que se llama Kimberley, con una zona de riego que es importante, pues tiene altura, ahí tiene 600, 700 metros, parecido a lo que pasa en el estado de Paraná en Brasil, pero no llegan a autoabastecerse. Después hay proyectos en Zimbabue, hay proyectos en Zambia, proyectos en Kenia, en Nigeria, pero hay proyectos, es agricultura muy de subsistencia, o sea, es poco lo que hay, digamos, de volúmenes de producción importante. Entonces me parece que ahí, hasta que eso se desarrolle, también lo tenía programas de desarrollo importantes, pero realmente el desarrollo de eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y hablando de África, y nombré Nigeria, por eso yo le llevo. El segundo país en consumir Guinness, ustedes saben que Guinness es una cerveza muy importante. El primero es el Reino Unido, pero el segundo país en consumo de Guinness es Nigeria. El tercero es Irlanda, que es su casa, y el cuarto es Camerún. Entonces, hay realmente un foco puesto en esos países, que, como lo dije hoy, por la actividad minera recuperaron su capacidad adquisitiva. Clarísimo, Mario. Y bueno, ya hacemos la última, festejando el Día del Ingeniero Agrónomo, una pregunta bien agronómica. Nos dicen, te consultan, dice, si hay fundamento acerca de, en la cebada forrajera, el porcentaje de granos pelados. ¿Y sabes cuál es el fundamento? Sí, está en el estándar. Sí, lo que pasa es que, bueno, hace un poco también al deterioro de la cebada, ¿no? Me parece, bueno, está el peso hectolítrico también, y bueno, el peso hectolítrico está relacionado al contenido de almidón, que es importante para la industria. Pero, sobre todo la cebada, es un buen alimento por el contenido de fibra, y me parece que por ahí pasa el tema de pelado. Sí. Bien, bueno, Mario, agradecerte nuevamente, realmente la cantidad de agradecimientos y felicitaciones que te han llegado son impresionantes, todos dicen que ha sido muy tu charla y me sumo. Gracias por seguir empujando este carro del Cebar, porque te llamamos ya para la jornada en abril, se postergó, y bueno, ibas a ser orador en abril del 21, si Dios quiere. Ahí nos encontraremos, ¿eh? Ahí nos encontraremos, ojalá que sea presencial, pero si no, de alguna manera cortaremos la calle Alem acá en Bahía, o de alguna manera, pero Cebar se hace y eso es seguro. Le recuerdo a la audiencia, antes de que nos desconectemos, que este ciclo de charlas en el marco de Cebar se desarrollan los primeros jueves de cada mes. Les voy adelantando, se van agendando para el mes que viene. Jueves 3 de septiembre a las 18 horas estaremos conversando con Marcelo Carmona sobre el manejo aplicado a las manchas foliares y al carbón volador de la cebada, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, si quieren volver a escuchar esta charla o alguna de las anteriores, recordemos que ya han pasado por este canal Federico Moreira, que expuso los datos de la red del INTA, y también Nahuel Reusi-Calvo, hablando de nutrición. Les comento que toda esta información está colgada en la página de Cebar, que es cebar.com.ar. Ahora sí, nuevamente, gracias por haber estado presente y los esperamos el 3 de septiembre.